auspicio del Grupo Di Gama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Esta semana, por supuesto, respetando la cuarentena, hemos querido hacerles un programa como la semana pasada, de manera virtual. Así que vamos a tocar el tema ahora, propuestas para la reactivación de grandes obras de infraestructura. Así que para este programa contamos con la experiencia de dos personas que tienen muchos años ya en el tema de infraestructura, que son un referente hoy en día. El ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, y también contamos con José Escafi. Él es un especialista también en el tema de gestión pública. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Jorge. Hola, Raúl. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Raúl. Bien. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú Construye nuevamente. Bien. Encantado. Bien, comenzamos entonces. Raúl, ¿cuáles serían un poco las propuestas más adecuadas para esta reactivación en el tema de construcción e infraestructura? Y antes de eso quería decirte que además de el tema del COVID y de la cuarentena, porque antes ya hablábamos, ¿no?, en programas anteriores, de hace 2 meses, de hace 5 meses, de reactivación de infraestructura. Entonces, a pesar de que no reactivábamos mucho, ahora viene este tema que nos ha parado totalmente, ¿no? Bienvenido, Raúl. ¿Cómo están todos? Encantado de estar en el programa nuevamente, y quisiera comenzar por hacer una invocación en general a la ciudadanía de cuánto nos está costando como país esta situación de aislamiento y de paralización de actividades totales, para que vea el esfuerzo que está haciendo el Estado y el gobierno en mantenernos en cuarentena para este tema de salud. Es importante decir de que a veces los ingenieros hacemos una comparación con datos ya duros, que es la relación que existe entre el Producto Bruto Interno y el consumo de electricidad. Y lo comparamos, por ejemplo, con el año pasado. El año pasado era un año normal, ahora tenemos una parada, y el experto economista Jorge Vaca Campodónico acaba de publicar un artículo muy interesante donde analiza esa caída de consumo y llega a la conclusión de que estamos en menos de 35% semanal, en consumo semanal. Datos duros porque el COES los da prácticamente al día. Y eso implicaría que cada semana nos cuesta como país $1.500 millones. O sea, en las 6 semanas ya estamos bordeando los $9.000 millones, que es una suma inmensa. Cada semana que estamos en cuarentena son $1.500 millones. Esto nos obliga como país a reiniciar ya actividades que responsablemente se puedan reiniciar, y saber que con este COVID vamos a tener que vivir. Ahora, en el sector construcción, el problema fundamental se llama liquidez. Lo primero que hay que preservar es que las empresas no quiebren, porque si las empresas no quiebran, no solamente tenemos el problema de los trabajadores si quiebran, sino también tenemos el problema de que no vamos a tener con quién actuar para cuando sea necesario recomenzar la construcción. ¿Qué cosa hay que hacer en el momento? En primer lugar, para salvaguardar este tema, pagar todo lo que se debe. El Estado, la constructora cobra a final de mes, pero inicia un proceso de trámite, y se puede decir de que como el parón fue en marzo, no se han cobrado ni enero ni febrero. O sea, básicamente ahí hay una sobrecarga tremenda para tener que atender y pagar. Lo otro es que para el futuro se apresuren los trámites de manera de que a nadie se le deba, proveedores, contratistas, consultores, lo que sea, no se le deba más de 30 días después de ejecutar, porque no los obligue a financiar, tener un financiamiento costoso en el sistema financiero para poder solventar actividades por cosas que ya hizo. Eso es inyección a la vena, no es deuda, y eso es importante preservar.
que se devuelvan cartas fianzas. Hay cartas fianzas que las retienen por gusto, que no tiene absolutamente nada que ver, y eso cuesta muchísimo en comisiones bancarias, pero además congela líneas de crédito directo para otros trabajos. Y renegociar los contratos que, por ejemplo, tengan plazos de valorizaciones muy largas, trimestrales. Hay que renegociarlos para que cada mes se pueda valorizar y cobrar. O sea, hay una serie de medidas de liquidez que no implica apoyo fiscal, simplemente implica optimización. Los privados hemos estado haciendo teletrabajo, pero el sector público no ha estado haciendo teletrabajo. Entonces, ¿qué resulta? En este momento, ningún funcionario público hace ningún informe ni promueve estos temas que acabo de comenzar, como para que cuando reiniciemos, sea ojalá el 27 de abril o algo después, tengamos otra vez que esperar 30 días más para que se dé esta liquidez. Esto es urgente. Ok. El primer Muchas punto, preservar que la actividad no quiebre. Ok, Raúl, muchas gracias. Pepe, vamos a cambiar un poco la pregunta, pero el fondo es el mismo. Eres presidente de la República, ya pasó la primera parte de la pandemia. ¿Qué decisiones inmediatas tomarías para reactivar la infraestructura inmediatamente? Y el sector, por supuesto. Bueno, primero que nada, creo que hay que decir en la misma línea de Raúl que el gobierno ha tomado oportunamente medidas drásticas como el aislamiento geográfico, ¿no es cierto? Y evidentemente lo ha combinado con medidas de política como primero asignar 4 puntos del PBI a proteger a los vulnerables, apoyar a las MIPES, y luego ya sacó el programa Reactiva para apoyar con financiamiento, con liquidez, con este programa de garantías de los 30.000 millones del Banco Central a todo tipo de empresa de diferente tamaño, según el reglamento operativo que también acaban de publicar. Pero viene hablando de un paquete de reactivación económica que sería un tercer elemento que aproximadamente también agregaría 4 puntos del PBI. Y es ahí donde estaría el componente de financiamiento de inversión pública, destrave de inversión pública, ¿no? Creo que esta estrategia mixta, ¿no?, de cómo cuidar primero la salud y exigirle a todos los peruanos que voluntariamente cumplan con la norma, ¿no?, porque es lo que nos hace a todos responsables en esto, nos tiene que ir permitiendo controlar la pandemia, los efectos de masivo contagio, y a partir de ahí ya se puede hacer lo que en el mundo se está conociendo como el aislamiento de precisión, que es un poco a lo que vienen todas las políticas que tú solicitas, ¿no? Cómo permitir que las empresas constructoras reinicien los grandes proyectos como la línea 2 del metro, o el aeropuerto Jorge Chávez, o el Muelle Norte, o el Muelle Sur, que están todos en el plan, ¿no? Con medidas de seguimiento a los que eventualmente se contagian y a los que contactaron los contagiados, ¿no? El país no estaba preparado para hacer ese tipo de aislamiento de precisión como sí lo pudieron hacer Taiwán, Singapur, que ya habían tenido experiencias previas. Entonces, en ese escenario, ¿qué viene discutiéndose en términos de inversión pública? Primero, lo que ya se ha venido diciendo en este mismo programa, el destrave de las APPs priorizadas y de mayor gasto, priorizadas en el Plan Nacional de Infraestructura y que significan el mayor gasto público, ¿no? Perdón, Pepe, ¿cómo destrabarlas? Ya, ahí tienes varias cosas. En la línea de darles liquidez, por ejemplo, hoy día tienes concesiones en operación en puertos, aeropuertos, carreteras, todas en general, que se han acercado al Ejecutivo a decirle, oye, mira, este no es un año normal, ¿no es cierto? No es un año igual al año anterior, es un año excepcional.
Y como es un año excepcional, yo no tengo ingresos, pero tengo gastos. Me tienes que ayudar con el tema de la liquidez. ¿Qué pueden hacer? Todos sabemos que según la norma tributaria, el adelanto del impuesto a la renta se calcula en base a los resultados del año anterior, ¿no? Bueno, este año no es como el año anterior. Parte de las medidas de política que se pueden dar para aliviar la liquidez es no usar pues, el concepto del ratio de ganancias del año anterior para el adelanto del impuesto a la renta, o ajustar ese ratio o postergar esos pagos y prorratearlos después. Lo mismo sucede con el impuesto a las ventas, las tasas regulatorias, las contribuciones de canon que pagan, por ejemplo, el aeropuerto que paga el TUA. Todo se hace sobre el devengado. Esa es la norma tributaria vigente, pero eso es cuando es normal. Hoy podría hacerse sobre el ingreso percibido, ¿no? Que yo pague todos esos tributos sobre el percibido y no devengado. Por ahí tienes un tema. La otra medida ya para la parte constructiva, evidentemente es lo que también se ha venido discutiendo estos días y en tu propio programa, dar protocolos de seguridad en la construcción, más allá de los protocolos de seguridad en el trabajo, protocolo de seguridad para COVID, aislamiento adecuado, no aglomeración, lavado de manos. Pero un solo detalle, el gobierno, adicionalmente a poner destrave, necesita poner alguien que realmente escuche a todas las concesionarias y vaya trabajando con cada una según su matriz de riesgos, cómo ir empezando las obras gradualmente, ¿no es cierto? Pero se está comprometiendo no solo a destrabar APP, sino a inyectar cerca de 4.700 millones este año en obras de gasto corriente como mantenimiento de vías, ¿no es cierto? Reparaciones de baños por cerca de 1.400 millones de soles. Y la diferencia está en proyectos de inversión de los proyectos especiales. No sé si has escuchado el decreto de urgencia 021. Está creando 3 proyectos especiales que pueden contratar a un PMO, como el de los Juegos Panamericanos, para construir 59 colegios, 21 hospitales, como parte de la estrategia COVID, y el corredor minero, los proyectos del corredor minero. Entonces tienes una unidad de gerencia especializada, con personal que puede contratar a un gerente de proyectos como el que teníamos en los Panamericanos para dinamizar esos 1.750 millones y también darle plata a proyectos que están en ejecución pero que quedaron desfinanciados, ¿no? 680 millones a obra pública. Entonces ahí tienes eso, pero está planeando que este programa de ponerle plata a proyectos que no estaban financiados o con bajo nivel de ejecución y que no tenían el financiamiento completo, agregarle unos 3.000 más que está buscando en plata de sectores que no ejecutan. Ok, Pepe. Raúl, Pepe nos ha hablado un poco de la reactivación, las maneras de hacerlo. Tú nos has hablado un poco de estos problemas que también hay, que son estas burocracias como las cartas fianza y estas cosas un poco injustas, que también es un punto importante. Si tuvieras que tomar la decisión ya, ¿cuál sería porque acuérdense que este programa lo que hace justamente es trasladarle al gobierno ideas para toma de decisiones, ¿no? De especialistas. Entonces, Raúl, ¿cuál sería tú, una vez abierta la cuarentena, cuáles serían los pasos que tomarías inmediatamente ya puntuales para comenzar con un sector que además da mucho trabajo, ¿no? Así es. Bueno, estamos en un estado especial, en un estado de guerra, ¿no? Y en estado de guerra se nombran comandos de guerra. A mí me encantaría que así como nombraron un comando para el tema de salud, tomaran un comando de guerra que necesita liderazgo para destrabar las inversiones y destrabar los proyectos de las APPs. Tenemos que el Plan Nacional de Infraestructura, fíjate todos los elementos que tenemos, tiene 100.000 millones de soles identificado para 52 proyectos. De los 52 proyectos, 10 proyectos son las 2/3 partes de ese monto. Y la mayoría ya está en estado de ejecución como APPs, pero está trabada. Necesitamos un comando de destrave donde yo pondría
en acción concurrente también a la Contraloría para que les dé confianza, porque el problema es que los funcionarios no toman confianza porque tienen temor. Entonces, ese temor tienes que levantarlo y eso solamente lo logras con un comando de no solamente alto nivel, sino alto poder de decisión cuyas decisiones no sean después cuestionadas. Son 52 proyectos, de ahí tomas 10 y esos 10 son como 66.000 millones de soles de inversión. Después lo que se ha referido Pepe, la reconstrucción con cambios son 25.000 millones de soles, que está muy atrasado, que no se han hecho los proyectos importantes. Muy bien, hay que destrabarlos. PMO solito no lo va a hacer. Y no lo va a hacer el PMO solito porque la mayoría de cosas que los traba no son de cosas que puede levantar un PMO porque ya pertenece a otras instancias. Por eso es que estoy proponiendo ese comando especial de realmente destrave muy poderoso y con mucho poder, con la Contraloría adentro. Ahí tenemos 25.655 millones. Presupuesto público. El presupuesto público tiene 43.725 millones de soles para inversión. El rendimiento del primer trimestre, lo que se ha invertido el primer trimestre, apenas es el 10%. El segundo trimestre, con la reactivación y con que entremos a trabajar con los códigos de seguridad sanitaria, ¿es cierto? Va a ser algo parecido. Yo creo que vamos a llegar, con suerte, porque ya nos comimos el primer mes de abril del segundo trimestre, vamos a llegar al primer semestre con 20%. Entonces tenemos que actuar rápidamente. ¿Para qué? Para lograr salvar. Tú sumas los tres, o sea, el PENIC, la reconstrucción con cambios y lo que queda de presupuesto, y estamos hablando de 170.000 millones de soles que están para poder trabajarlos y producir con los códigos sanitarios a los cuales se ha referido Pepe. Correcto. Y que los ingenieros sabemos, porque también los mineros trabajamos con ellos y también los tienen. Ya todas las empresas tienen su código de seguridad sanitaria que va a salvaguardar la vida de los trabajadores. Déjenlos hacerlo, dejen trabajar por el Perú. Ok, Raúl. Pepe, para terminar, por favor, 2 minutos. Sí, bueno, coincido con Raúl en lo del comando, pero yo agregaría una instancia directa que se usó mucho en Juegos Panamericanos, que es el Board of Disputes, para que no tengas que ir a ninguna autoridad por encima de los expertos que tienen que resolver los problemas de las concesiones, como se resolvían los problemas de ampliaciones de plazo, ampliaciones de alcance, modificaciones a la ingeniería, optimizaciones en el proyecto, y que no todo tenga que adendarse. Tendrías que utilizar, la ley de APPs tiene la figura equivalente al Board of Disputes que tenía el contrato NEC de los Juegos Panamericanos. Entonces yo creo que en los mismos proyectos tiene que haber ese panel de 3. Luego, lo que al comando especial de solución a los problemas de la economía en general y de la infraestructura en particular, tienes que ponerle lo que los chilenos hacen, que es ya los responsables de las adendas tienen que ser también un comité ad hoc y no necesariamente como pasa hoy día en el Perú, que alguien quiere reclamar algo sobre una APP y tiene que hablar, va a veces al ministro de Economía, pero le pide anda a tu sectorial y el sectorial lo manda a una dirección y ese lo manda al regulador. Entonces, es como una sensación de que no hay un Estado que funcione como un todo coherente frente a las obras en ejecución. En obras en cartera, que maneja Proinversión, tienes el Consejo de Ministros de Proinversión, que por último es pues el que toma decisiones y resuelve. Cuando las obras están en ejecución, en teoría es cada ministro concedente, pero ese tiene direcciones, diversas direcciones que opinan y tiene al regulador, ¿no es cierto? Yo sí sería muy cauto con el grado de presencia de la Contraloría, me va a perdonar Raúl, entiendo por qué lo dice y entiendo por qué el Perú, con tan poca institucionalidad, pide la concurrente de la Contraloría, pero no nos olvidemos que en ninguna parte del mundo existe el concurso concurrente de la Contraloría. Y si lo va a hacer, que lo haga para proyectos que tengan la capacidad de respuesta, como fue Juegos Panamericanos. Pero si no, lo que hay que restablecer son los órganos de control interno de las entidades públicas que se desmantelaron para darle toda la facultad a la Contraloría. Ok, muchas gracias, Pepe. Raúl, ¿alguna precisión chiquitita, por favor?
Sí, no siempre podemos hacer un paralelo de Panamericanos con las grandes obras de infraestructura, porque las obras Panamericanos en el fondo fueron muy localizadas y de conocimientos pues, de edificación, etcétera, mientras que las otras involucran una serie de cosas más. Recojamos la buena experiencia, sí, pero seamos muy cautos también en cómo la vamos a aplicar, ¿no? Bien, muchas gracias Raúl, muchas gracias Pepe. Realmente es muy importante la opinión de ustedes, además técnica y sustentada, que es lo que necesitamos en estas épocas para no tomar decisiones improvisadas. Creo que hoy en día el presidente de la República y su equipo están haciendo un buen trabajo. Creo que no es fácil para ningún presidente, no creo que haya presidente que tenga experiencia en una pandemia mundial de esta índole. Así que nos queda apoyar y este programa justamente lo que quiere hacer es aportar ideas de especialistas como ustedes para que el gobierno al cual le vamos a hacer llegar el programa pueda tomar mejores decisiones con argumentos técnicos. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Ok. Chao. Bien, para hablar justamente de temas importantes, a continuación acompáñenos a la feria Expomina 2020, esta feria justamente para reactivar la economía en el Perú. Así que adelante Alfredo con la información. Separe su stand en Expomina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Gómez de la Compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expomina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas. Participe en Expomina Perú, la feria minera más importante del 2020. Separe su stand. Muchas gracias, Alfredo. Y no se olvide, ahora en estos tiempos tan importantes, es importantísimo tener herramientas para promoción y ventas, y una de ellas es la revista Perú Construye. Si usted es proveedor del sector construcción o infraestructura o quiere serlo, publique en la revista Perú Construye. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos, no se olviden, todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana por ATV+.